Por la policía que difundió el diario El País, en Uruguay se quitaron la vida, como les adelantábamos, en el 2021, 767 personas, mientras que fueron 718 autoeliminaciones en el 2020. Si bien la mayoría eran mayores de 80 años, creció un tercio en la población de 35 a 39 años y subió un 22% entre los de 25 a 29 años. A nivel mundial, una de cada 100 muertes es por suicidio y se trata de una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Por eso hemos decidido invitar esta mañana a Pablo Heim, sociólogo integrante del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida de la UDELAR. Así que, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buen día. Esta mañana. Bueno, ¿qué lectura se puede hacer con respecto a estas cifras de suicidios que estábamos haciendo referencia? Primero, un gusto estar acá. Muchas gracias por estar. Por la invitación y por prestarte a ti y a la audiencia a hablar de estos temas que involucran muerte, dolor y muchas cosas más que a veces los uruguayos evitamos, uruguayos y uruguayas evitamos hablar. La lectura que podemos hacer es múltiple, Daniel. Entonces, como el tiempo es tirano, capaz que nos focalizamos en una cosa muy general y como lo podemos atar al bloque anterior. Los uruguayos y las uruguayas, es decir, los ciudadanos, estamos por lo general bajo un conjunto de riesgos. Un conjunto de riesgos que a veces como ciudadanos no somos partícipes, ¿no? Hay un riesgo social en la sociedad que eso amerita de alguna manera una gestión social y unas mallas de protección social para determinados temas. Así como el suicidio, así como los homicidios, los accidentes de tránsito son un conjunto importante. Tenemos un problemita, Pablo, esperamos un poquito porque tenemos un problema con el audio y entonces mientras corregimos ese problema tuyo del audio, vamos ampliando algunos aspectos más. Como les decía, datos entonces que divulgaba El País en las últimas horas. El aumento de los suicidios no es lo que más alarman los técnicos que integran digamos, de alguna manera las dos nobles comisiones creadas por el Ministerio de Salud Pública, sino la alta que está en la tasa, 21,5 fallecidos por esta causa cada 100.000 habitantes, el doble que el promedio de América Latina y que por más intentos las estrategias parecen tener poco efecto, por lo menos hasta el momento. Pero tenemos que ser, de alguna manera, positivos en el pensamiento y ver de qué manera, más allá de lamentarnos y dar cifras, cómo encarar esta problemática que es multifactorial y a veces como que nos desborda porque no sabemos como por dónde arrancar, ¿no? ¿Es así? Y un dato no menor que los suicidios en adolescentes, en personas tan jóvenes, que aumentó un 45% según también los datos elevados. A ver, despejemos un poco para clarificar al televidente. En primer lugar, los datos que aparecieron son los datos de la policía, del Ministerio del Interior, que no son los oficiales. Exacto. No difieren mucho de los oficiales que están por parecer o aparecer del Ministerio de Salud Pública. ¿Está claro? Lo que sí marcan los datos de la policía, digamos, o del Ministerio del Interior, de que hay una tendencia al alza en nuestro país en años sucesivos, al igual que va a aparecer ahora dentro de poco los datos del 2021 del Ministerio de Salud Pública. Eso es un dato importante que tenemos que tener los uruguayos. El otro dato importante es que las cifras hay que manejarlas con cautela. Yo creo que, o nosotros creemos que el Uruguay ya no necesita tanto de las cifras para hablar de este tema, ¿sí? Es un tema que está por demás explotando y que si hacemos focos en las cifras, no hacemos... Es un fiel representante, ¿no? Sí, Uruguay es el principal país de las Américas, desde Canadá hasta Argentina, en la tasa de suicidio. Cuando hablamos de tasa y nos comparamos con las Américas, es bueno que nos comparemos con Chile, con Argentina, con Canadá, con Estados Unidos, porque el registro de muertes, los registros de muertes son similares en nuestro país que en estos países que nombré. Tal vez compararnos con Paraguay o con Ecuador no es muy pertinente. Independientemente de eso, también hay que tener presente y dejar de engañarnos, entre comillas. El suicidio a nivel mundial descendió, ¿sí? Descendió en Europa, descendió en África, aunque África hay que tomarlo con pinceles. Esto lo dice el último artículo o la última publicación del suicidio de la OMS, que cualquier televidente puede acceder, de junio del año 2021. ¿Sí? La tasa a nivel mundial descendió desde el 2000 al 2019, salvo en la región de las Américas. ¿Sí? La región de las Américas aumentó. ¿Y por qué? ¿Sí? O sea, aumentó básicamente... digo, multicausal, pero ¿por qué fundamentalmente? ¿Por qué aumentó? ¿O qué países contribuyeron con el aumento? A eso quería apuntar. Canadá, Estados Unidos y Uruguay. ¿Sí? Esos fueron los tres países que, básicamente, lo dice la OMS en ese artículo o en esa comunicación, apuntalaron el aumento en las Américas, en un promedio de 19%. Este hecho de mirarlo multicausal también nos encapsula o nos quedamos paralizados frente al tema. Creo que Uruguay ya tiene los argumentos necesarios, digamos, y las justificaciones para abocar el tema
diferenciando un poco el problema, que bien puede ser por franja etaria, bien puede ser por condición de varones y mujeres, ¿sí? Y bien puede ser por otras condiciones. Pero han aumentado los más jóvenes, por ejemplo. A ahora, ver, ¿no? esto hay que tener... ¿O es relativo Hay eso? que tener especial cuidado cuando hablamos del aumento entre los jóvenes. Primero, ¿qué es ser joven? ¿Sí? Cuando hablamos de juventud, cuando hablamos de adolescencia, y esto un poco se lo marqué a Tomer, el periodista del país, que trabajamos mucho con él. El suicidio, es verdad que del año 2019 al 2020 aumentó un 45% en la franja de 15 a 19 años, ¿sí? Con 49 casos. Pero si yo miro esa franja en los últimos 15 años de nuestro país, hemos tenido registros similares, ¿sí?, a los registrados en el 2020. Esto hay que tener especial cuidado porque ¿qué nos está indicando esto? El alarmismo con las cifras, y también nos puede indicar, o a las familias de esos jóvenes, o a los amigos de esos jóvenes, que los jóvenes del 2020 eran más importantes que los jóvenes del 2016, cuando tuvimos 52 jóvenes en esa franja etaria. Una cosa son Eso los números absolutos y otra es cuando uno da cifras en comparación con qué. Porque si no lo comparamos, es un número redondo que no y sobre no todo dice nada. los cortes etarios, porque si bien Uruguay tiene la tasa más importante de las Américas, y esto lo volvemos a rescatar en 5 minutos, lo volvemos a decir, los casos son pocos, Daniel. Entonces depende de los cortes etarios que yo haga. Si corto de 15 a 20, de 21 a 25, ahí se desvirtúa un poco la cosa. Sabemos que tenemos un problema así en la adolescencia, que es un problema también mundial, ¿sí? Sabemos que ese problema por ahora en Uruguay no está tan grave como sí lo tuvo en México o sí lo tuvo en Chile, ¿sí? Que es un fenómeno que se viene arrastrando. No necesariamente por la ballena azul y 13 razones y esas cosas que a veces nos ponemos para justificarnos ante el evento y tratar de abordarlo. ¿Me explico? ¿La pandemia influyó? Yo creo que, déjame terminar un poco. Yo creo que Uruguay también tiene un problema importante, y no es que uno sea más que otros, por favor, no quiero decir eso, con la tercera edad y con los hombres entre 30 y 45 años, por ponerle al televidente una franja etaria. Entonces, el suicidio en Uruguay básicamente pasa por la masculinidad y por la tercera edad. También por la juventud. En el tema de la juventud, y con esto te cierro el tema de la juventud, es importante como juicio de valor que tenemos que tener, ¿sí?, más allá del dato, porque son nuestros futuros uruguayos y uruguayas, y sobre todo que nos cuesta reconocer también a todos los que estamos en esta mesa, como padres, como profesores, como vecinos, que el suicidio juvenil es un problema del mundo adulto, básicamente. Y esto lo podemos rastrear en un documento de UNICEF de Argentina en el año 2019 y 2020, y en algunas teorías que se están aplicando a nivel de Europa para eso. Y eso, perdona, justamente ese es un problema del mundo adulto. ¿Y esto por qué? Porque los adultos estamos dejando solos a los jóvenes, porque no los acompañamos lo suficiente, porque no le damos el tiempo que tenemos que darlo, porque a veces capaz que pesa más el darle bienestar económico y cosas que capaz que un acompañamiento, una conversación, una charla y dedicarle tiempo. ¿Va por eso, por ese lado? Creo que las dos últimas razones que tú pusiste me parece que van más de la mano, ¿sí? Esto también depende de cómo enfoquemos el tema, pero si lo enfocamos desde la neurociencia, que tú sabes más que uno, el desarrollo neuronal de hombres y mujeres es completamente diferente. A esa etapa de la adolescencia las mujeres llegan diferentes que los varones, y las exigencias son iguales, ¿sí? Las exigencias son iguales para varones y para mujeres. También las metas que le ponemos, o el ingreso al mundo adulto, ¿sí? Algunos le llaman aventura, otros le llaman pruebas, ¿sí?, que son el de la sexualidad y el del trabajo, el de la incorporación al mundo adulto, se las ponemos por igual. Y sobre todo, no hay una distribución homogénea en la sociedad para acceder a esas pruebas. Es decir, cómo yo me enfrento a esas pruebas, hay una distribución desigual, ¿sí?, de los recursos que manejan los jóvenes. Y estos recursos no necesariamente son económicos, ¿sí? No nos quedemos con esa mirada, como la vulnerabilidad no necesariamente es económica o únicamente económica. Estos recursos que manejan los jóvenes también son recursos emocionales. Y con esto quiero apuntar a una cosa importante que lo está apuntando la OMS hoy en día en este documento de junio del 2021. Y lo rescato otra vez por segunda vez. De las 4 medidas que propone la OMS para el mundo, hay 2 que son muy importantes y que tenemos que tener presentes los uruguayos. La primera es la que le compete a ustedes, que es los medios de comunicación, ¿sí? Ser más capaces de transmitir y de tener una sensibilidad con este tema y con otros temas que están colindantes. Y la segunda medida, que lo está diciendo la OMS hoy en día, es crear en los adolescentes, ¿sí?, o empezar a crear
una educación emocional, de cómo manejar las emociones en la vida. Y ahí está un poco lo que tú decís, lo económico, los tiempos, los éxitos también. Porque estamos acostumbrados a una sociedad que medimos los éxitos desde el punto de vista individual. Y no les enseñamos a frustrarse, o no le permitimos frustración. Exactamente. O sea, es dar. Todo lo que piden se tienen que tener y ya. Y esa demanda lleva también a que el chico no se frustre y a veces después, ante la mínima situación o la mínima piedrita, caen. Y no- Sí, no que, es es que la vida importante- también es eso, perdóname. Exacto. La vida también es frustrar, la vida no es toda alegría, porque Exacto. lo que contamos por lo general todos son los éxitos, ¿sí? No contamos la derrota. Gané un partido de fútbol, no que lo perdí. ¿Se entiende? Por poner un ejemplo muy banal. Entonces también tenemos que crear. Y eso es lo que está apuntando la OMS. Y eso es lo que apuntaron algunos países. Y eso es claro en el ejemplo de España, algunas zonas más que otras, Cataluña, el País Vasco. Eso es lo que apuntó Chile. Y es bueno saber y que sepan los uruguayos y las uruguayas que Chile ha detenido la tasa de suicidio en estos últimos 10 años, con una política que empezó con Bachelet intensa en estas cuestiones. Y la tasa de suicidio chilena está estable, digamos. Con esto no quiere decir que Uruguay vayamos a bajar la tasa de suicidio, porque nosotros también tenemos un comportamiento histórico con el suicidio bastante embromado, por decirlo. Ya en el año 1934 teníamos una tasa de 17 cada 100, ¿sí? Que fue bajando, fue oscilando. No creo que Uruguay llegue a una tasa de 12 como Francia, como España. Bueno, España tiene 10, ¿no? O como Chile. Sí, detener un poco este flagelo. Pablo, y aprovechando, ¿no?, que somos un país tan chico, que al final nos terminamos conociendo todos, ¿no hay como un debe en la educación o se está progresando en eso, de que el niño sea acompañado, el adolescente sea acompañado? Porque terminamos en el psicólogo con alguna situación personal, no sé, padres divorciados, algo que se haya vivido en lo personal, y bueno, mandamos al psicólogo y acudimos al psicólogo y que el problema lo solucione el profesional. Obviamente no es solamente el profesional que lo tiene que solucionar y acompañar, sino que atrás tiene que haber un montón de cosas. Pero la educación es una falta muy grave, por lo menos no tener profesionales que vayan acompañando cada situación del niño. Sí, yo creo que en las relaciones colectivas le corresponde una gestión social. Bueno, soy sociólogo, ¿no? Tú me presentaste y la teleaudiencia tiene que tener presente eso. Entonces, todo lo que enfoco yo o enfocamos es desde el punto de vista social. Todo gestión social, todo riesgo social tiene una gestión social. Yo creo que focalizar específicamente en la educación, como lo hacíamos hace años atrás en la salud mental, creo que no nos conduce a nada. Es más, las cifras no están demostrando. Cataluña, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, que ustedes lo pueden googlear, o Valencia, o Galicia, ¿sí? Algunas regiones de España, incluso Chile también, han desenfocado el tema no solo del suicidio, sino también de la violencia de género, y lo han descapsulado, digamos, de la salud mental y lo han puesto en la comunidad. ¿Se entiende? Es decir, ser partícipe de la comunidad. Y eso no es un cambio netamente conceptual, ¿sí? Es un cambio también de comportamiento. Es decir, frente al suicidio, ¿quiénes participan? No solo participa el psiquiatra y el psicólogo, sino que participan los educadores, participa el profesor de educación física, participa el cura párroco, participan los padres, es decir, participa la comunidad. Es decir, no se deja llegar a esos jóvenes o a ese no tan joven, ¿sí? A situaciones de riesgo donde la emergencia sanitaria a veces está desbordada, ¿sí? Y está desbordada en nuestro país porque todas las desbordamos con otras cuestiones, ¿sí? Este tema de la inmediatez también preocupa. Nosotros hicimos algunas investigaciones en puertas de emergencia, ¿sí? Y ahí en las puertas de emergencia lamentablemente vamos los que nos pegamos en un partido de fútbol a curarnos ya en un esguince que puede esperar y tal vez viene un chico atrás con un intento de autoeliminación. ¿Se entiende? Estamos siempre hablando de jóvenes, ¿no? ¿Podemos ir a los grandes, no? Yo creo que es bueno ir a los grandes. Porque Corea del Sur es el país donde se registra la tasa más alta de suicidio, ¿no? Japón lo supo ser en su momento, pero Corea del Sur ahora está en el ranking, ¿no? Y mucho viejo, mucho, más que nada, personas grandes, ¿no? Y además, con esto quiero decir que los asista más razón que al joven, pero se le dan circunstancias al grande que son más entendibles, ¿no? Yo les contaba desde enfermedades terminales hasta problemas económicos que son como la justificación irresolubles. a la decisión que toma. O sea, en el joven es más dramático y más terrible porque a veces entendemos que no tiene sentido, pero en el viejo a veces nos pasa que decir,
que no le quedaba otra. Martín, estuvo interesante lo que dijo, me parece, por varios temas. El primero, el tema de la tercera edad, ¿sí? Enfocarlo un poco para ahí. Y sobre todo porque en tu discurso, si te escuchás, volviste a aspectos individuales, es decir, problemas de salud, problemas económicos, ¿sí? Y el tratamiento de la tercera edad. Y no tanto de grupo como planteabas vos. No, más que de grupo, que esos problemas también pueden ser una solución colectiva. Y me viene muy bien el ejemplo, por ejemplo, de tus aspectos individuales en la tercera edad. Y te voy a poner otro ejemplo, porque a veces los ejemplos ilustran más y el tiempo es tirano. Por ejemplo, en el País Vasco con el tema de la tercera edad tenían un problema, ¿sí? Tenían un problema. Y ellos crearon todo un aparato, toda una red de protección social para la tercera edad, que son centros diurnos básicamente, que son redes de cooperación de asistencia alimentaria básicamente para la tercera edad. ¿Con esto quiero decir que se va a bajar el suicidio en Uruguay? No, porque también hay que reconocer, y esto capaz que sería el titular de la nota, que las soluciones, si es que hay, entre comillas, para esto, es una solución muy lenta, es una apuesta muy lenta, es una apuesta de hoy para los próximos 15 años. Volviendo a tu ejemplo de la tercera edad, el tema también de las enfermedades terminales, cómo nosotros tratamos a las enfermedades terminales y cómo estigmatizamos a las enfermedades terminales. Y cómo tener una enfermedad terminal, más allá de los aspectos biológicos, también le damos una impronta social y cultural que denigra al enfermo. Muy pesada, sí, hay un hermoso libro que se llama La cara social del cáncer, de Fernando Gilvilla, un sociólogo de la Universidad de Salamanca, donde trata este tema, ¿no? Como el cáncer, por ejemplo, que es una enfermedad terminal, también lleva una degradación social y cultural de la persona que a veces adelanta el proceso psicológico de su enfermedad. Entonces, tenemos un problema muy grave en la tercera edad. Yo creo que si miramos las tasas por grandes grupos, es decir, jóvenes, medios y tercera edad, la tasa más importante en Uruguay es tercera edad, sin ninguna duda. Tú hacías referencia hoy a Chile, ¿no? Que se comenzó ya desde la época de Bachelet. ¿Cuál fue la estrategia? ¿Por dónde se fue? ¿Cuál fue el camino? Que de alguna manera, bueno, podamos tomarlo como ejemplo o replicar, sí, aunque digo, cada situación es particular, ¿no? Más que como ejemplo para replicar, para aprender. Eso es lo bueno, ¿no? Porque cada región tiene su contexto. México también tuvo una situación muy complicada. En México la situación es al revés. La tasa de suicidio es más importante en la juventud que en la tercera edad. ¿Sí? Y ahí lo que pasa con la juventud, ya voy a tu pregunta. Por ejemplo, ante un acto de suicidio juvenil, en el centro educativo, por lo general, México es muy heterogéneo, por supuesto, y hay una relación con la muerte muy diferente a lo que es Uruguay o el Cono Sur. Ante un evento de eso, por ejemplo, lo trata el centro educativo. Es decir, hacen el proceso de dolor y de duelo entre los jóvenes. ¿Me explico? Chile, ¿qué hizo, Daniel, para no dejar tu pregunta abierta? Atacó básicamente el problema desde el sistema educativo, desde guías de prevención con evaluación, porque a veces hacemos una estrategia de un plan y no tenemos las metas ni la evaluación, entonces queda ahí en figuritas, y sobre todo también trabajó el tema desde la comunidad, no con la fuerza necesaria, y sobre todo constante, ¿no? ¿Y la educación emocional también que tú decías se instrumentó? No tanto, en Chile lo están instrumentando ahora, Lo están instrumentando ahora, hace 2 o 3 años empezaron con esto. Porque este tema de las emociones y el control emocional es relativamente nuevo, ¿sí? Relativamente nuevo. Tenemos que ir redondeando, ¿no? Pero es un tema que realmente podríamos hablarlo todo el día para que en casa seguramente también están pensando. ¿Cómo darnos cuenta de un posible suicida o qué características comienza a manejar esa persona que está pensando en autoeliminarse? Mira, lo fundamental ahí, para el público en general, más que el comportamiento de detectar suicidas, porque también estamos con eso, ¿no? Pues, capacitándonos una antena que no somos capaces, lo que tenemos que es desenvolvernos mejor en la vida. Y eso es lo que nos cuesta a todos, al mundo adulto y al mundo, desenvolvernos en estos temas, desenvolvernos en el tema de tránsito, ser más tolerantes, ser más permisivos, charlar más entre las personas. Es que ¿qué pasa? Siempre hay que pedir ayuda en la línea vida, ¿sí? En el 0800 y a los profesionales. Pero sobre todo es tratar de empezar con estos niños que hoy tienen 5, 8, 9 años, que es lo que está haciendo Francia, lo que está haciendo España, lo que está haciendo Canadá, para trabajar el tema, que son los que nos van a salvar en este tema en el futuro. Sí hay que trabajar, sí hay que tener esperanzas de que este tema, como otros países, en Uruguay, por lo menos podemos detenerlo un poco, este crecimiento. Porque es una realidad, es un tema que está en el día a día cotidiano, que lo traemos hace muchísimos años y que solamente nos hace abrir los ojos
cuando sucede algo o cercano Ahora en junio. o una persona que Claro, se claro, autoeliminó. No sé, voy al ejemplo del año pasado, el Morro García, cómo pegó, que un futbolista conocido, que supuestamente le iba tan bien en tantas cosas, y pegó en la sociedad y pegó en el mundo, algo así, y pega a diario un adolescente o los motivos. Solamente capaz se habla del tema esas 24, 48 horas y otra vez nos retraemos. O sea, Sí, esa es la hay que impulsar a la gente a seguir. O la digamos. capacitación, por ejemplo, ahora que pusiste el tema del morro y los profesores de educación física, por ejemplo. Tú le decís a un profesor de educación física, armame un taller con los gurises sobre tabaquismo o sobre obesidad, ¿sí? O sobre sedentarismo. Y perfectamente te lo arma. ¿sí? Pero a pedirle de pero no suicidio sobre vas a- prevención de suicidio. Armame uno de suicidio Ahí sí, y claro. de 10, 1. Lo que- Pero hay elementos, ¿eh? Hay Claro, elementos claro. para hablar de este tema. Sí, 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 el sí. tema es hablarlo. Exactamente. Y hay información pública Sí, sí. para este tema. Yo creo que en realidad, o sea, creo que lo bueno de todo esto es la importancia de que todos nos hagamos cargo desde nuestro lugar que ocupamos en la sociedad de este tema y justamente lo que tú estabas diciendo, la participación de la comunidad desde cada rol en lo que es la importancia de formarse en el tema y ayudar en el tema, que muchas veces lo volcamos estrictamente a la salud mental, que obviamente en este país está en un debe de larguísima data, pero que no es absolutamente la única responsable de esta problemática, sino la sociedad toda, desde cada una de las acciones que como ciudadanos tenemos en una convivencia, ¿no? Entonces creo que por ahí pasa, y obviamente la educación creo que es fundamental. Siempre la educación creo que cruza todo, ¿no? La educación atraviesa todo absolutamente, y más en estos temas tan delicados. Sí, sí, la educación y cómo nos comportamos Cómo nos entre guardamos. nosotros. Exactamente. Que también- Pablo, fue un gusto conversar Claro, contigo sobre este tema y seguramente vamos a estar más adelante volviendo. Llega junio, como yo decía, después todo el mundo habla, pero ojalá podamos mantenerlo con más frecuencia presente en nuestra agenda cotidiana. Muchas Bueno, gracias. Gracias un a gusto. ustedes.